Estados Unidos innova, China fabrica y Europa regula. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos oído alguna variación, alguna versión de esta frase. Es algo que en la Unión Europea durante bastante tiempo se ha enarbolado como un elemento del que enorgullecerse, ¿no? De una especie de signo de la influencia que tiene Europa, junto con los otros dos gigantes, con Estados Unidos y China, en la economía mundial, en el tablero internacional. Estados Unidos inventa cosas, China las fabrica y nosotros decimos lo que hay que hacer con ello, ¿no? Protegemos los derechos de la gente. Y bueno, es cierto, tenemos cierta pulsión reguladora, particularmente centrada en los últimos 10 años más o menos, en el sector tecnológico. Es conocido que Europa, durante una década aproximadamente, algo más también, ha dedicado muchos esfuerzos a regular el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías. Por dar un pequeño dato, en la última década se han aprobado más de 15 reglamentos y directivas europeas centradas en este mundo, en el mundo de la tecnología, de la información y de la comunicación. Evidentemente puede haber más, pero por dar un pequeño dato, ¿no? Y además, el último capricho, o el último foco de atención de la Unión Europea, del regulador europeo, ha sido, como no puede ser de otra manera, el de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de moda. Por dar una idea, en España, además de esta normativa europea, esta normativa de la Unión Europea, tenemos también textos de otras organizaciones internacionales europeas, como el Consejo de Europa, tenemos también normas de nivel nacional, de nivel estatal, y tenemos también normativa autonómica, algo que puede parecer sorprendente a algunos, pero tenemos comunidades autónomas como Extremadura, como Galicia, que ya tienen normas relacionadas con la inteligencia artificial, y otras como Asturias, que ya tienen textos en desarrollo también en esta dirección. Y bueno, más allá de consideraciones sobre si esta tormenta regulatoria es positiva, es negativa, es beneficiosa para la economía, no lo es, para la competitividad, lo que está claro es que genera incertidumbre, genera preocupación, genera preguntas. Y bueno, esta preocupación o esta oscuridad es lo que también lleva a que gente como yo sea invitada a eventos como este, ¿no? Y entrar a aportar un poquito de luz desde una perspectiva jurídica a un mundo que es muy cambiante, que es muy complejo ya por sus características intrínsecas y al que además añadimos complejidad mediante estas adiciones regulatorias. Pero en cualquier caso, lo que también quiero destacar es que... Un momentito, a ver si tenemos... Sí. Ahí, vale, gracias. Que es que si bien tenemos muchas cuestiones jurídicas que debemos tener en cuenta a la hora de implementar, desarrollar inteligencia artificial, esto no tiene que ser una excusa para no desarrollar, para no implementar esa inteligencia artificial. La adopción de estas tecnologías es inevitable, es algo que las empresas que no lo hayan hecho ya están francamente perdiendo el tiempo. Esta tecnología, la inteligencia artificial, ha llegado para quedarse. Aporta muchísimas ventajas, también sus riesgos, ¿no? Pero es algo que tampoco debemos temer, o desde luego no, esta especie de afán regulatorio no tenemos que verlo como una excusa para no adoptar esas tecnologías, ¿no? No sé si voy a tener problema con el... Bien. En cualquier caso, cuando adoptamos estas nuevas herramientas, ¿qué es lo que debe preocuparnos? Hablando ya en términos jurídicos. Yo me voy a centrar aquí en aquellas cuestiones jurídicas que deberían captar nuestra atención cuando estamos implementando herramientas de inteligencia artificial. El desarrollo de esas herramientas, la fabricación también conlleva sus consideraciones, sus dificultades, pero me voy a centrar más en lo que afecta yo creo que a la mayoría de empresas, que es simplemente aquellas organizaciones que ven modelos, ven herramientas que tienen esta tecnología integrada y que la quieren desplegar en sus procesos corporativos. Bueno, pues desde un punto de vista legal, lo que nos debería preocupar se basa en dos patas. Sí. ¿Es un problema del puntero o...? Gracias. Estamos hablando de dos bloques principales. Por un lado, legislación, normativa, reglas, básicamente, obligaciones que nos impone el legislador y una serie de sanciones o consecuencias administrativas a las que nos enfrentaremos si no cumplimos esos requisitos. Y también nuestras relaciones con terceros. Nuestra empresa tiene clientes, tiene usuarios, tiene colaboradores, tiene trabajadores también. Y todas estas personas, todas estas entidades con las que tenemos relación, pues se pueden ver afectadas por el uso que nosotros hagamos de inteligencia artificial. Y si ese uso les conlleva un perjuicio, nosotros vamos a tener que responder de alguna manera. Empezando ya por la parte... Sí, gracias. Empezando ya por la parte de la regulación,
tenemos ya el archiconocido Reglamento de Inteligencia Artificial, el AI Act, que es el reglamento europeo que establece los requisitos que debemos tener en cuenta, que debemos seguir para desarrollar y utilizar herramientas, sistemas de inteligencia artificial. Y quiero destacar la palabra utilizar. Es decir, es un reglamento que no afecta solo a aquellos que fabrican productos con inteligencia artificial, que desarrollan modelos de inteligencia artificial. También a aquellas organizaciones que simplemente los adquieren y los ponen en marcha, los utilizan. Es una norma extensa, compleja, por dar una idea de sus dimensiones. Estamos hablando de una norma que tiene 180 considerandos, 113 artículos, 12 anexos, que son unos cuantos, y un total de 144 páginas. Es una lectura, no es muy amena, no es breve, pero es interesante y desde luego nos afecta a muchos. Yo, de hecho, mandaría una pequeña recomendación a todo aquel que esté interesado en la adopción de estas tecnologías o en el desarrollo de estas tecnologías, que le eche un vistazo, que con tiempo se lo vaya leyendo, porque seguro que hay algo que le puede interesar. Pero esta no es la única norma que nos tiene que preocupar. Un mensaje que quiero que quede claro de esta intervención, si es posible, es que cumplir la normativa, cumplir la ley en materia de inteligencia artificial no es solo cumplir el reglamento de inteligencia artificial. ¿Vale? El hecho de que tengamos inteligencia artificial y un reglamento de IA no significa que todo el resto del ordenamiento jurídico no nos afecte. También habrá otras normas que nos van a afectar directamente, indirectamente, de manera más o menos cercana, pero que tendremos que tener en cuenta al utilizar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, Reglamento General de Protección de Datos, que yo creo que también a muchos les sonará. El Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, es un reglamento europeo que establece los requisitos que tenemos que seguir, que tenemos que cumplir cuando tratamos datos referidos a personas físicas. Su nombre, su imagen, su fotografía, sus gustos, su historial de navegación, lo que sea. ¿De acuerdo? Y como todos sabemos, la inteligencia artificial, para funcionar, en primer lugar, se entrena con ingentes cantidades de datos y en muchas ocasiones se despliega, se utiliza para tratar, para analizar ingentes cantidades de datos. Con lo cual, si estamos utilizando inteligencia artificial, probablemente existe una alta probabilidad de que estemos tratando datos de carácter personal. Con lo cual, tendremos que tener en cuenta también esta norma. También se trata de un texto que tiene sus dimensiones. Estamos hablando, es un poco más breve que el de inteligencia artificial. 163 considerandos, 99 artículos y 88 páginas. También es una lectura no muy amena, pero que es importante tener en cuenta. Y también he comentado, he adelantado, esta cuestión de la responsabilidad frente a terceros, ¿de acuerdo? Además de estas normas administrativas que se nos imponen, por la que habrá sanciones, multas, etcétera, nosotros tenemos relaciones en nuestra actividad económica como empresa con multitud de entidades. He hablado de trabajadores, clientes, usuarios, partners. Como he dicho, si el uso de IA por nuestra parte, si la adopción de estas tecnologías supone un perjuicio a estas terceras partes involucradas, nosotros seremos responsables. Nosotros podemos tener una responsabilidad civil, incluso penal en su caso, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones de contratos con trabajadores, por cuestiones de contratos con proveedores, con nuestros clientes, porque nosotros hemos prometido algo o porque nosotros, por ejemplo, hemos utilizado información de clientes, se la hemos dado a un modelo de inteligencia artificial para hacer cualquier actividad y eso ha derivado en un daño a ese cliente. Con lo cual es algo que también tenemos que tener siempre en la cabeza, que no es solo cumplir el RGPD o cumplir el reglamento de inteligencia artificial, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo redactamos nuestros contratos, qué responsabilidades asumimos y qué responsabilidades dejamos fuera, ¿no?, de nuestro alcance. ¿Se puede pasar? Gracias. Y bueno, ahora quería traer un par de casos más prácticos, relativamente prácticos, para intentar aterrizar todo esto que estoy comentando, ¿no?, estas ideas que pueden resultar un poco vagas, un poco generales, de cómo nos afecta todo eso si yo quiero utilizar inteligencia artificial en mi empresa. Bueno, he traído dos casos. El primero es quizá el más conocido por el gran público, es lo que ha llevado a ese impacto de la inteligencia artificial en la conciencia pública en los últimos 2 años, más o menos, que es los modelos de lenguaje y la IA generativa, ¿no? Todos conocemos ChatGPT, pero también hay otras, Gemini de Google, Copilot en el caso de Microsoft. Tenemos también modelos específicos de IA generativa, o modelos de lenguaje que hacen tareas más concretas, como puede ser la generación de imágenes, la generación de audios, de canciones, hemos visto también mucho por ahí por Internet. Incluso también para generación de código, que es también una de las utilizaciones más comunes o que más importancia ha adquirido en los últimos 2 años. ¿Y qué riesgos tenemos que tener en cuenta cuando adoptamos estas herramientas en nuestra empresa? Bueno, en primer lugar, lo principal, ¿no? Es algo que yo creo que ya se ha comentado y luego se seguirá comentando a lo largo de la jornada porque es algo de lo que se habla mucho, es el riesgo de la filtración de información, ¿no?, de ese compromiso de la confidencialidad de nuestros datos. Pero quiero también señalar
que cuando hablamos de que existe cierto riesgo de que la información de nuestra empresa salga de nuestro control cuando utilizamos este tipo de herramientas, no es solo información nuestra, ¿de acuerdo?, sino también es información de nuestros clientes y de esos terceros a los que me refería. Si uno de nuestros trabajadores está utilizando ChatGPT en su móvil para hacer trabajo relacionado con su actividad laboral, no solo está metiendo informes nuestros, está metiendo información de nuestra empresa, sino que también está metiendo información de nuestros clientes, informes de nuestros clientes, emails de nuestros clientes, documentación en general. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa pérdida de control no se refiere solo a lo que nos pertenece, sino también a aquello de lo que somos responsables por nuestro trabajo, por nuestros contratos, etcétera. Aquí hay un pequeño recorte de los términos y condiciones de las APIs de Gemini, básicamente de la herramienta de inteligencia artificial de Google. Aquí ya nos dicen claramente, de manera muy transparente, que los prompts, que las conversaciones que nosotros tenemos con estas herramientas son analizadas por personas. O sea, esto ya no es una cuestión de que yo lo que le dé a ChatGPT o lo que le dé a una de estas herramientas, pues bueno, se queda perdido en esa vorágine de datos y luego pues podrá ser más o menos escupido por el algoritmo en otro mundo. No, no, estamos hablando de que hay personas, trabajadores de Google, que pueden coger nuestras conversaciones, los documentos que nosotros hemos subido a esas herramientas y los pueden mirar para optimizar el modelo, etcétera. Pero la cuestión es que los pueden ver. Con lo cual tenemos un problema de confidencialidad muy serio. Tenemos una ventana por la que está escapando muchísima información de nuestra empresa y a menudo sin que lo sepamos. Además, tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros en la empresa no utilicemos o no tengamos seleccionado un producto de inteligencia artificial, nuestros trabajadores sí están utilizando inteligencia artificial. No he traído datos de, bueno, todas estas encuestas y estos estudios que están realizando constantemente de qué porcentaje de trabajadores están adoptando inteligencia artificial para sus actividades. La respuesta es muchísimos y cada vez más. Con lo cual, lo que tenemos es que incluso aunque nosotros no tengamos unas herramientas de IA implementadas en nuestra empresa, nuestros trabajadores las están utilizando aunque no las controlemos. ¿Y eso a qué nos lleva? A una pérdida de control. Una pérdida de conocimiento y una pérdida de control. No sabemos a dónde va nuestra información. Nuestros trabajadores cogen esos documentos, cogen toda la información de la empresa y la están utilizando en herramientas que ni sabemos que existen, no sabemos en qué condiciones están configuradas, es decir, no tenemos un conocimiento ni de qué herramientas son ni de cómo la están utilizando. ¿Cuál es la solución a esto o la posible solución a un problema que, bueno, que a lo mejor no se puede solventar del todo, pero se puede intentar mitigar? Bueno, pues necesitamos contratar sistemas de inteligencia artificial específicos, seleccionados por nosotros, por proveedores de confianza, con los que tenemos un contrato, unos términos y condiciones determinados, etcétera, que nos dan cierta confianza. Aquí hay un recorte de esos mismos términos y condiciones de las APIs de Gemini, en la que se nos dice que en principio, si hemos seleccionado, estamos utilizando un modelo de pago, un modelo premium, pues bueno, esa vía de exfiltración de información, la que comentaba antes, pues no se va a dar, no se va a utilizar esa información para mejorar el modelo. Un pequeño apunte, yo no sé cómo de fiable es esto que afirma Google en estos términos y condiciones, pero al menos tenemos un documento legal vinculante. Nosotros si tenemos un contrato con Google y nos dicen esto en ese contrato, si existe cualquier problema, cualquier incidente, cualquier explotación de datos que nos pueda afectar, nosotros tenemos un marco jurídico al que agarrarnos para exigir explicaciones y además exigírselas, por responsabilidades, a un prestador específico que tenemos identificado. Porque lo contrario, lo que tenemos es un trabajador que utiliza Copilot, otro que utiliza ChatGPT, uno que utiliza DeepSeek, porque ha visto que es fantástico y lo ha leído en algún artículo de Shataka o lo que sea, y no sabemos a dónde va esa información. Y además, si luego hay cualquier problema, no tenemos ningún marco jurídico que nos habilite a pedir explicaciones a ChatGPT porque lo está utilizando un trabajador en su móvil. Pasado a la siguiente. Sí. Y este segundo caso práctico, que es quizá menos conocido para el gran público, pero también está teniendo mucho impacto, que es el uso de modelos y herramientas de inteligencia artificial para la selección de personal, el mundo de los recursos humanos. Es algo bastante conocido, está creciendo mucho, tiene una adopción bastante extensa. Se utiliza pues para la criba de currículums, para la automatización de entrevistas de trabajo, incluso para el perfilado y la categorización psicológica de candidatos. ¿De acuerdo? Es algo muy sofisticado y que nos tiene que llevar también a ciertas preocupaciones o a tener en cuenta ciertos aspectos muy importantes que nos puede afectar si decidimos utilizar estas herramientas en nuestra empresa. Que ya digo, tiene muchas ventajas, porque optimizan procesos, aceleran todo el proceso de selección, incluso a lo mejor mejoran hasta la calidad, porque obtenemos unos resultados mucho más satisfactorios, pero tiene consecuencias legales. ¿Cuál es el principal riesgo? Bueno, aquí el principal riesgo que tenemos es el incumplimiento normativo. Tenemos normas que nos establecen una serie de limitaciones, de requisitos, si queremos utilizar esta clase de sistemas. El Reglamento de Inteligencia Artificial, al que ya me he referido antes, en su anexo tercero, habla de, enumera aquellos sistemas que la norma considera como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo.
En ese anexo se habla de estos sistemas que estaba comentando, de sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para la selección de personal externo, es decir, para evaluar candidatos, para filtrar solicitudes, y también los sistemas que se utilizan internamente dentro de la empresa para las promociones, es decir, para determinar ascensos, para determinar reubicación de empleados en determinados puestos. Y estos sistemas, que ya digo, son bastante comunes, cada vez son más comunes, están adoptando por muchísimas empresas, son considerados como de alto riesgo por el reglamento. Entonces, bueno, ¿qué significa eso de que es alto riesgo? ¿Qué me supone? Bueno, supone esencialmente más obligaciones. El reglamento de inteligencia artificial establece obligaciones para prácticamente cualquiera que utilice inteligencia artificial en la empresa. Puede ser obligaciones pues, muy sencillas de cumplir, pueden ser obligaciones más complejas, pero desde luego si estamos hablando de sistemas de alto riesgo, tenemos obligaciones bastante rigurosas. Unos ejemplos. Tenemos que designar personal capacitado para supervisar el uso de esas herramientas en la empresa. Tenemos que formar a alguien en la empresa y designarlo, nombrarlo, para que sea responsable de supervisar cómo se está utilizando esa herramienta y que se cumplen todos los requisitos legales. Tenemos que conservar todos los registros de actividad de la herramienta, a efectos también de hacer ese seguimiento, hacer esa supervisión, incluso de efectos probatorios si tuviéramos alguna reclamación o alguna inspección por parte de una autoridad competente. Además, se van a utilizar en promociones internas, en procesos selectivos de carácter interno, habrá que proveer cierta información detallada a la representación de los trabajadores, el comité de empresa o el organismo o la persona responsable en cada tipo de organización. Con lo cual eso nos puede llevar también a ciertas fricciones y ciertas tensiones con nuestro personal. ¿De acuerdo? Porque a nadie le gusta que utilicen este tipo de sistemas para determinar si va a ser ascendido o no. Y además tendremos que realizar una serie de actividades, unas acciones de gestión de riesgos, principalmente una evaluación de impacto, de cómo va a afectar ese uso de esta herramienta a los derechos, en este caso, de los trabajadores o de los candidatos. Y ese proceso tiene que documentarse debidamente. Tiene que haber una serie de informes, tiene que haber una serie de documentos que permitan demostrar ante aquellos que se puedan ver afectados y sobre todo ante las autoridades que estamos haciendo bien estas cosas. Esto es una lista limitada, son unos menos ejemplos, pero debería darnos una idea de lo complejo que puede ser cumplir esa normativa. Pero además, ya he comentado también que cumplir la normativa con inteligencia artificial no es solo reglamento de IA, hay más cosas. El RGPD, al que también he hecho una pequeña alusión antes, tiene este artículo, el artículo 22, que dice lo siguiente en su punto 1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. En resumen, no podemos tratar datos personales de manera íntegramente automática, sin intervención humana, si eso le va a suponer un efecto jurídico o significativo al interesado. Lo que estamos hablando, es decir, yo no puedo tener un sistema de selección de personal completamente automatizado que pueda derivar en que un candidato consiga o no el trabajo o que un trabajador consiga un ascenso o eso no despedido. Claro, ¿la solución cuál es? Pues tener intervención humana. Alguno puede pensar, pues, muy fácil, porque a mí la herramienta me da una recomendación y yo le doy al OK, es fantástico, ya tengo intervención humana. Bueno, pues es un poco más complejo que eso. No basta con la mera confirmación por parte de una persona. Tenemos jurisprudencia, limitada, pero existe. Especialmente interesante esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2023, en la que se analizaba, en base a ese artículo del RGPD, se cuestionaba la legalidad de ciertas prácticas de algunas empresas que utilizan estos sistemas de scoring crediticio para determinar si se nos da o no un crédito. Esto que ha pedido una hipoteca es a lo que me refiero, nos piden datos financieros, nuestra nómina, nuestro contrato, demás, se lo meten todo a una máquina y la máquina dice si nos dan el crédito o no. Es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos un sistema automatizado que tiene un efecto jurídico muy importante sobre el interesado, sobre el usuario. Bueno, lo que argumentaba la empresa aludida, en este caso era que el sistema hace una recomendación, porque al final firma eso, es un humano, ¿no? Será pues la persona responsable de riesgo o el director de sucursal en un banco, quien sea, pero hay un humano. Bueno, en este caso se analizaba y había una serie de datos empíricos sobre la mesa del tribunal y bueno, se veía que en el 99,99999 periódico de los casos lo que determinaba el humano siempre era lo que le recomendaba la máquina. Había una persona sentada ahí, salía una recomendación y le ponía el sello. Entonces, eso, el tribunal determina que no es intervención humana. Eso no vale como una toma de decisiones por parte de un humano. Tiene que haber un proceso de documentación y justificación que demuestre que esa persona está efectivamente tomando una decisión. Esto tiene que ser tanto en general, es decir, tenemos que tener un sistema, una política, una estrategia a nivel de empresa que explique cuáles son las medidas que tenemos para garantizar que esa toma de decisiones en última instancia la haga una persona de manera efectiva y además, en particular, caso por caso, tendremos que hacer una pequeña justificación de por qué estamos de acuerdo con lo que nos recomienda el modelo, que puede ser un párrafo, pero tiene que haber una pequeña justificación de esto no es simplemente que el modelo me ha recomendado sí y yo lo he dado así, sino que me ha recomendado sí y por esto y por esto voy a aceptarlo.
De lo contrario, nos enfrentamos a sanciones administrativas, esas tan temidas multas de decenas de millones de euros que existen, están ahí, ¿vale? Nos podemos enfrentar, es algo real, pero también a otras consecuencias que quizá no son tan evidentes, como son, pues, por ejemplo, una serie de conflictos con trabajadores, la restricción del proceso selectivo. Si nosotros hemos llevado a cabo un proceso selectivo siguiendo estos parámetros, ¿no?, de esta utilización de estas herramientas de manera irregular y los trabajadores se enteran, pues a lo mejor ese proceso selectivo en el que hemos determinado el despido de un trabajador, o en el que hemos determinado el ascenso de una serie de trabajadores, o en el que hemos determinado la contratación de unos candidatos, pues puede ser impugnada, puede conllevar una serie de reclamaciones, incluso puede ser echada para atrás, con lo que eso conlleva. Además, evidentemente tendríamos problemas de branding, de reputación, porque también si queremos captar talento, desde luego a los candidatos no les gusta que en principio su currículum lo vaya a leer una máquina, no es algo muy atractivo. Ahí. Bueno, ¿cómo solucionamos o cómo mitigamos este problema? 3 ideas. Primero, tenemos que contratar productos de inteligencia artificial que ofrezcan garantías, que demuestren que cumplen con la normativa, ¿de acuerdo? Con el Reglamento de Inteligencia Artificial, el RGPD, o la normativa que sea de aplicación. Y una idea más importante, quiero que se entienda bien, pero que creo que es fundamental. Cuanto más exijamos a nuestro proveedor, menos tenemos que hacer nosotros. Cuanto más demuestre el proveedor, cuantas más medidas haya tomado el proveedor para que su modelo facilite el cumplimiento, menos trabajo para nosotros tener que cumplir, ¿de acuerdo? Más fácil nos va a ser. De lo contrario, si cogemos proveedores o modelos que hacen las cosas a medias, además de que la responsabilidad siempre será nuestra, tendremos que hacer un trabajo mayor para adecuarnos a la normativa, para cumplir todos esos requisitos que nos impone la normativa, que recuerdo, no son solo para fabricantes y para desarrolladores, también para quienes utilizan esos modelos y los ponen en marcha. Segunda idea, aplicar un plan de formación a todo el personal involucrado en el uso de estas herramientas de selección de personal con inteligencia artificial. Ya hemos hablado de que tiene que haber una persona capacitada, designada para supervisar esto, pero en general cualquier consultor de selección, cualquier técnico de recursos humanos que esté utilizando estas herramientas tiene que tener un conocimiento de lo que puede hacer y lo que no puede hacer conforme a la normativa, de cómo tiene que justificar esas decisiones. Y eso me lleva a la tercera idea. Tenemos que acompañar toda decisión con una justificación personal, escrita, que demuestre que en efecto hay un humano detrás de esa toma de decisiones, que se puede tener en cuenta lo que recomienda un modelo, pero que al final es un humano el que determina sí o no, o todo lo contrario. ¿Lo tenemos? Sí. Y ya para finalizar, me gustaría lanzar una serie de ideas que ya he comentado, pero que creo que son las más importantes y que deberían permanecer. A ver. Sí. ¿Tenemos un problema? ¿Se puede echar para atrás? Ahora, sí. Vale, gracias. Primero, tenemos multitud de normas jurídicas que nos tienen que importar. Ya lo he dicho. Cumplir la normativa, cumplir la ley en materia de inteligencia artificial no es cumplir el reglamento de IA, también. Pero va a haber otras muchas normas que nos van a afectar. Tenemos que determinar, tenemos que identificar cuáles son esas normas que nos van a afectar y tenerlas siempre presentes. Son normas, hemos dicho el RGPD, puede haber normas de protección de consumidores, puede haber normas también de carácter laboral que regulan cómo podemos o no podemos utilizar la inteligencia artificial y modelos similares en las relaciones laborales con nuestros trabajadores. Tenemos que establecer un sistema de gobernanza, una estrategia a nivel organizativo, a nivel de toda la organización. Lo que he comentado antes. Si nuestros trabajadores utilizan inteligencia artificial sí o sí, démosles las herramientas, pero démosles unas herramientas que nosotros hemos escogido, que hemos configurado y con las que tenemos un contrato, unos proveedores con los que tenemos un contrato, una serie de documentos jurídicos que nos dan ciertas garantías. En este sentido, además, si escogemos, traemos modelos, herramientas de proveedores, somos responsables de lo que hagamos con esas herramientas, ¿de acuerdo? Si estamos utilizando, por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, este sistema de selección de personal con inteligencia artificial y eso incumple la normativa o lleva un perjuicio a un trabajador o lo que sea y luego tenemos una serie de problemas legales, no podemos decir, no, bueno, pero es que eso me lo ha dado un proveedor. Bueno, te lo ha dado el proveedor, pero de entrada respondes tú. Y luego ya, si quieres, le pides explicaciones al proveedor. ¿De acuerdo? Esto me lleva al punto principal, que es lo que no controlamos también es nuestra responsabilidad, ¿vale? Lo que haga el proveedor nos va a afectar. Nuestro proveedor nos va a dar una serie de herramientas y nosotros las vamos a tener que utilizar, pero las vamos a tener que utilizar con cuidado, porque lo que hagan esas herramientas va a ser nuestra responsabilidad en primer lugar. Y lo mismo, lo que hagan nuestros trabajadores con ChatGPT, con DeepSeek, con Copilot en el teléfono, con Gemini, lo que sea, nos va a afectar también, ¿de acuerdo? Cuando los trabajadores sacan fotos o documentación en el trabajo, cuando suben informes o cuando resumen correos, ¿de acuerdo? Todo eso nos está afectando. Por lo tanto, insisto, en la idea tenemos que tener ese control, ¿de acuerdo? Tenemos que tener control lo máximo posible, escogiendo una serie de herramientas, teniendo una estrategia de inteligencia artificial que nos permita determinar
qué vamos a utilizar en materia de inteligencia artificial, para qué lo vamos a utilizar, en qué departamentos, cómo se va a desplegar, quiénes van a ser los responsables, etcétera. Y ya para finalizar, me gustaría acabar con esta idea, que es quizá un poco contradictorio con lo que he comentado, pero que responde un poquito a lo que comentaba al inicio, ¿no? Que es que las leyes no nos impiden el uso de ella, ¿de acuerdo? La idea del legislador europeo, que podrá ser más o menos hábil en este sentido, pero su idea es impulsar la adopción de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Las leyes no impiden ese uso, pero hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo cumpliendo la normativa, hay que hacerlo con un control y hay que hacerlo con una estrategia organizada. Y ya con esto finalizo. Soy Marcos Subiría desde La Raza, abogado en Señale. Estamos en Videvieta, tenéis ahí la referencia. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier cuestión relacionada con la inteligencia artificial en aspectos legales o aspectos legales relacionados con cualquier ámbito de la tecnología. ¿De acuerdo? Con esto finalizo. Muchas gracias.